¿Estaríamos a punto de conocer al último papa de la Iglesia Católica? ¿Pudiéramos estar ante la presencia o podríamos pronto estar ante la presencia del llamado Papa Negro o como lo llama Malaquías, Pedro el Romano? Aquel papa que al sentarse en la silla de San Pedro iniciará prácticamente el principio del fin para la Iglesia Católica y será una señal que quizá la humanidad estemos a punto de confrontar o enfrentar, mejor dicho, un apocalipsis. Ok, seamos claros. La verdad es que muchos quienes han interpretado las profecías tanto de Malaquías como de Nostradamus, al Papa Francisco como el mítico Papa Negro. Algunos creen que la imagen del Papa Negro es una especie de señal o una especie de analogía precisamente para describir a este Papa, el Papa Francisco, cuyo origen es jesuita. Y es que a los jesuitas se les conoce como los monjes negros por el color de hábito que llevan. La realidad es que la verdad es que la llegada del Papa Francisco causó división en la Iglesia Católica. Él vino con ideas reformadoras, ¿no? Él vino a tratar de reformar la filosofía de la Iglesia Católica en general para poder adaptarla a un mundo cada vez más moderno y abrirlo a una apreciación un tanto más humana, cosa que algunas facciones y agrupaciones ultraconservadoras no vieron con buenos ojos, incluso desobedecieron al Papa Francisco y lo desafiaron en muchas ocasiones. Y en su defensa, otras agrupaciones con ideologías y filosofías más modernas precisamente cumplieron a rajatabla todo lo que el Papa Francisco les ofreció de acuerdo a las nuevas filosofías a las que la Iglesia se tenía que adaptar. La realidad es que hoy muchos analistas de estos temas aseguran que si el Papa Francisco, derivado de sus males de salud, trasciende de este mundo, deja a una iglesia completamente separada y con filosofías completamente radicales, preguntándonos de alguna forma si en un cónclave se podrá llegar a un punto de acuerdo entre los diferentes participantes para elegir a un nuevo Papa. Pero el punto aquí es que con esta separación tan marcada ideológica dentro de la Iglesia Católica, aseguran que el papado del Papa Francisco prácticamente marca un antes y un después de la Iglesia Católica, y ese después pudiera traer como consecuencia el final de la misma. Y si esto sería el cumplimiento de esta profecía, entonces eso querría decir que estamos a punto de ver el final de los tiempos o enfrentar algún tipo de apocalipsis. Pero para algunos otros intérpretes de las profecías de Malaquías y de Nostradamus, la realidad es que sí, Francisco sería el último papa en forma, por decirlo de alguna manera, el último papa constitucional que la humanidad iba a ver de alguna manera con la iglesia no separada, o sea, con la Iglesia Católica todavía de pie. Y su sucesor sería precisamente Pedro el Romano, sería precisamente este Papa Negro el que traería consigo el final de la era católica y posiblemente un apocalipsis. A continuación te quiero compartir los 3 posibles sacerdotes, los conocidos como los prefereti, según los expertos en estos temas, que pudieran llegar a suceder al Papa. Y aquí nos tendríamos que preguntar, ¿entre ellos pudiera estar el mítico Papa Negro, el último Papa, el Papa del final de los tiempos? Ok, ¿quién estamos viendo? Al cardenal Pietro Parolin, prácticamente los que muchos especialistas aseguran que si alguien pudiera tomar el lugar del Papa Francisco como el Santo Pontífice, sin duda sería este hombre. Un hombre que, a decir de los expertos, es bien visto tanto por los ultraconservadores como los progresistas dentro del Vaticano. Es de origen italiano y según algunas de las referencias aseguran que este encajaría perfectamente en la descripción que Malaquías hace al describir a Pedro el Romano, el último papa. Pero de igual forma, una persona cercana a Francisco y también incluso cercana a Benedicto sería Matteo Zuppi, otro sacerdote italiano que, precisamente por sus orígenes y por ciertas características, muchos investigadores e intérpretes precisamente de las profecías de Malaquías aseguran que también cumpliría con cada una de las condiciones que Malaquías habría propuesto como el último papa, o sea, el papa que llegaría a marcar el fin de la Iglesia Católica. Estos 2 prefereti se mencionan muchísimo por parte de los especialistas y los críticos dentro del Vaticano, digamos a espera de lo que pudiera llegar a pasar con la salud del Papa Francisco. Alguno de estos 2
pudiera ser el Papa Negro. Alguno de estos dos pudiera ser el sacerdote o el Papa que traería consigo el final de la Iglesia Católica y también el final de los tiempos. Pero algunos estudiosos consideran que cuando hablamos del Papa Negro pudiéramos sí estar hablando de un Papa de raza negra, de una persona afrodescendiente, y que precisamente esta afrodescendencia pudiera agravar la división dentro de la Iglesia Católica, derivado del clasismo y del racismo que aún existe en la Santa Sede. Es decir, pareciera que todos los papas tuvieran que ser de piel blanca. Entonces la posible elección de un papa afrodescendiente pudiera iniciar los grandes conflictos sociales derivados incluso del racismo y del clasismo católico, que pudieran terminar de separar la Iglesia Católica. Aunque no es el único cardenal afrodescendiente que se ha mencionado, sí es uno de los más mencionados, y a decir de los especialistas, uno que tiene posibilidades de reales de ser el sucesor del Papa Francisco, y estamos hablando de Peter Turkson, según algunos especialistas, insisto, o sea, en diferentes comunicados, charlas y debates se ha mencionado mucho a este cardenal. Se dice que este cardenal de Ghana tiene actitudes de alguna manera muy humanistas, que sí tiene muchas filosofías progresistas, pero que no es tan flexible como el Papa Francisco en ciertos detalles conservadores de la Iglesia Católica. Algunos aseguran que este cardenal pudiera tener, digamos, esa capacidad política de poder intentar de alguna manera unir de nuevo a la Iglesia Católica en una sola filosofía, sin que ninguno de los dos bandos que hoy se encuentran separados dentro de la Santa Sede se sienta olvidado, agredido o de alguna manera desacreditado. Pero insisto, quienes han hecho los análisis de las profecías y sobre todo quienes le han dado un sentido más social en cuanto la raza, el color de piel del posible Papa Negro como alguien abiertamente afrodescendiente, consideran que no serían sus ideologías o sus filosofías las que separarían a la Iglesia Católica, sino abiertamente el clasismo y el racismo dentro de esta institución religiosa. Sin duda, para los escépticos las profecías no tienen ningún fundamento científico y ningún sentido, pero para quienes siguen estos eventos y para quienes creen en las profecías, digamos que esta posible sucesión del Papa Francisco nos tiene muy interesados, porque abiertamente tendríamos que empezar a analizar toda la historia desde la llegada del Papa Francisco al poder del Vaticano. Aquí el debate actual se centra en si ya conocimos al Papa Negro en la presencia del Papa Francisco. En pocas palabras, ya presenciamos al Papa que inició el declive definitivo de la Iglesia Católica y que probablemente pudiera traer consigo el final de los tiempos como nosotros lo conocemos, o quienes creen que algunos de estos tres preferetis, junto con otros que todavía se mencionan por ahí, pero estos son como que los que hacen más ruido, pudiera estar el Papa que inicie el final de la Iglesia Católica según las profecías tanto de Nostradamus como las profecías de Malaquías. ¿Tú qué crees? ¿Te consideras escéptico de las profecías y piensas que todo esto pudiera ser puro choro? Y si crees en las profecías, ¿qué crees que estemos viviendo? ¿Que ya tengamos al Papa Negro en el poder, en la imagen, en la presencia del Papa Francisco, o que en alguno de estos preferitis que acabo de mencionar pudiera estar precisamente el Papa del final de los tiempos?